Paco Rosell, ¿tú crees que desde el punto de vista político tendrá consecuencias este asunto en el vicepresidente del Gobierno, más allá de lo que desde el punto de vista legal decida el juez García Castellón? Porque este es un asunto que sigue investigándolo. Sí, a mí me parece un hecho de una enorme gravedad, más allá de los componentes vodevilescos o de folletín que puede tener esta cuestión. Aquí nos encontramos ante un vicepresidente del Gobierno que en un momento que era candidato de Podemos está en una situación muy delicada de caída en las encuestas con motivo del escándalo que produjo pues la adquisición del célebre casoplón de Galapagar, el candidato de Podemos que decía que cada uno piensa de acuerdo como vive, que por tanto él viviendo digamos en el piso oficial de su madre en Vallecas, pues tenía una mejor perspectiva de conocer mejor a la gente. En medio de ese escándalo que lo obligó a organizar, como sabéis, un referéndum para que las militantes de Podemos le dieran la razón sobre el abuso, trata de tapar ese escándalo y hace un gran montaje. Un gran montaje, dice que es víctima de una conspiración, por un lado, de la policía policial y mediática. Y monta un escándalo, utiliza ese escándalo durante toda la campaña electoral, además lo utiliza con la complicidad de fiscales del caso, que le añade una gravedad a esa circunstancia, y como consecuencia de ese montaje, esa gran mentira que hemos sabido ahora mismo, pues él remonta las encuestas y digamos, obtiene un resultado que a la postre luego le permitirá en una segunda fase llegar al gobierno, que es lo que ocupa ahora mismo. Es un escándalo de gran magnitud, porque lo que se ha demostrado es que el montaje, las cloacas que él denunciaban, eran él montó todas esas cloacas en connivencia, insisto, que es lo que da muchísima gravedad a este caso, por parte de los dos fiscales anticorrupción que participaban de los secretos de las investigaciones a la abogada del propio Pablo Iglesias y de la propia Dina Düsseldorf, que tenían curiosamente el mismo abogado, ¿no? Entonces todo se ha descubierto que era un gran tinglao, una gran mentira, de la cual ha puesto de manifiesto la situación de Pablo Iglesias. E insisto, la gravedad del momento es cuando el juez García Castellón comienza a investigar esta situación y le cambia la situación del propio Pablo Iglesias. Pasa a ser víctima, pasa a ser posible imputado. El juez tendrá que dirimir en las próximas investigaciones si considera que hay materia suficiente para trasladarlas estas investigaciones al Tribunal Supremo, porque hay que recordar que Pablo Iglesias ha aforado y por tanto las investigaciones, en el caso de que el juez García Castellón, que es el juez que está investigando este caso, viera que hay digamos delitos, y parece que algunos aparentemente lo hay, como revelación de secretos, destrucción de una tarjeta, porque él dijo que jugó con esa tarjeta cuyo conocimiento sabía, y dentro de la propia organización, como hemos publicado en el diario El Mundo, todos eran perfectamente conscientes de que se trataba de un montaje, como ha salido en esta circunstancia. Ahora, digamos, ¿le va a perjudicar? Bueno, yo creo que a Pablo Iglesias le va a debilitar su situación dentro del gobierno, pero es evidente que este gobierno, pase lo que pase, no se va a romper. Tanto Pablo Iglesias como el propio Pedro Sánchez están conjurados de que este gobierno dure lo máximo posible, y a ellos se van a dedicar. Montarán un nuevo escándalo, buscarán una nueva cortina de humo para desviar la atención, pero vamos a ver en definitiva lo que ocurre si realmente el juez García Castellón, cuando finalice la instrucción de este caso, considera que hay delito suficiente como para trasladar las investigaciones, lo que hace al propio Pablo Iglesias, al Tribunal Supremo. Que luego los electores de Podemos lo justifiquen, pues es posible, porque han justificado incluso la adquisición de un casoplón, aquel que hacía y que hizo campaña incluso con alguna televisión, paseándose por Vallecas, diciendo que es el modo de vida del partido de la gente, y vemos cómo se ha convertido rápidamente en casta, y se lo permiten a aquellos que dependen de la propia permanencia del líder para ocupar posiciones de poder, pues se lo tolerarán. ¿Lo tolerará la opinión pública? Eso hay que verlo. Lo que es evidente es que esto no le va a afectar al gobierno, porque van a cerrar, como ha ocurrido con el escándalo del ministro del Interior con el propio Marlaska. Este gobierno está puesto a cubierto de cualquier escándalo y no está dispuesto a tomar ninguna decisión. Y es más, aquellos políticos, y acabo, que eran, digamos, blasonaban de la nueva política, en el caso de que alguien fuera imputado, pues hemos visto que solo una portavoz de Podemos, la portavoz de Pablo Iglesias en la Asamblea de Madrid, como Isabel Serra, que ha sido condenada en firme, pues sigue ejerciendo como portavoz de Podemos y sigue tratando de darle lecciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid en cada sesión de control. Claro, aquí la clave es si esto llega al Supremo y el Supremo
entiende que debe pedir un suplicatorio para investigar al señor Iglesias, y ahí sí que afectaría al gobierno de una manera más rotunda, o que también desde el punto de vista de la investigación que se ha abierto por parte de la Fiscalía Anticorrupción comprometiera el papel de los fiscales sobre su paso de información a los abogados de Podemos en relación con este caso. Digamos que todo va a estar dependiendo, o va a depender definitivamente de lo que haga el juez García Castellón. Bueno, lo que haga el juez, y luego también la propia conciencia y los propios criterios de algunas formaciones políticas y la exigencia de los electores. Ahí vamos a estar sometidos a esa situación. Y yo quiero subrayar el papel, el deterioro y fundamental que ha jugado la complicidad de la Fiscalía, de 2 fiscales anticorrupción, haciéndole partícipes a la abogada y a la defensa tanto de Pablo Iglesias como de Dina, su asistenta en el tiempo que estuvo en Bruselas, pues haciéndole partícipe de revelaciones secretas e incluso orientándole sobre determinadas actitudes que debían tomar o determinadas iniciativas. Es más, incluso llegaron al punto que finalmente el juez que instruyó la primera fase de esta instrucción lo evitó cuando querían entrar en un medio de comunicación en búsqueda de pruebas, de tal manera que el gran espectáculo que buscaban en esa campaña electoral lo tuvieran completo, es decir, una conjura policial con un medio de comunicación, etcétera, etcétera. La campaña perfecta basado en un gran fraude que dio resultado, porque ahí están los resultados que obtuvo el propio Pablo Iglesias cuando sus perspectivas electorales eran bastante más bajas. Ver ahí la complicidad de la Fiscalía obliga a una investigación que se depuren esas responsabilidades, que me parece de una enorme gravedad en un momento en el que la Fiscalía General del Estado está puesta en cuestión desde el momento en el que aterrizó al frente de ella la exministra